Muy bien, vamos a continuar nuestra serie. Ya vamos al final de esta serie. La serie es Viviendo el Reino de Dios. Y vamos a un apartado para cerrar la serie. Y vamos a hablar acerca de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son parte del super archirrecontra famosísimo Sermón del Monte, ¿verdad? Y el Sermón del Monte, muchos teólogos y estudiosos dicen que es cuando Jesús dio la columna vertebral de lo que es el reino de los cielos, la constitución del reino de los cielos, de cómo se iba a vivir en este reino que él iba a establecer, ¿no? Y realmente hemos hablado muchas cosas acerca del reino. Yo he aprendido mucho, espero que usted también. Y sabe que es un reino de muchas bendiciones, de dicha y de muchas bienaventuranzas. Dice así, Mateo 5:1. Esto está en Mateo 5. Es el principio del Sermón del Monte. Y el tema son las bienaventuranzas. Así es que el tema del día de hoy van a ser 2 o 3 probablemente. Y con eso vamos a cerrar esta serie de Viviendo el Reino de Dios. Y vamos a hablar de las bienaventuranzas. El reino de los bienaventurados se llama, ¿ok? El reino de los bienaventurados. ¿Dónde están los bienaventurados? Si vinieron 2, 3, ¿no? Bueno, hermanos, la palabra bienaventuranza es una palabra muy importante utilizada en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, aunque tiene otra raíz, una raíz hebrea obviamente, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento muchísimo. Y esta palabra significa muy dichosos, muy felices, muy bendecidos, muy afortunados. Y también es como una felicitación, como muy bien por ellos, muy bien por los que hacen esto, porque ellos van a vivir este tipo de bendiciones. Quiero decirles que cuando yo comencé la serie de Viviendo el Reino de Dios, en realidad el plan original era empezar por aquí, era empezar por las bienaventuranzas. Ese era el plan, ¿verdad? Pero el Señor nos guió diferente. Pero vamos a cerrar con esto. Dice así, Mateo 5:1, vamos a comenzar. El reino de los bienaventurados. Mateo 5:1 al 3 dice así: viendo la multitud, Jesús, está hablando de Jesús, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El tema que más habló Jesús mientras estuvo aquí es del reino de los cielos. La mayoría de las veces que Jesús habla acerca de cómo es el reino, ilustrándolos principalmente por parábolas, ¿cierto? Así es que el tema principal del reino de los cielos, que es la razón por la que vino Jesús a establecer el reino de los cielos, un reino espiritual y eterno, en donde se pudiera santificar el nombre del Señor y darle gloria. Un reino que ya hablamos, un reino de hijos, un reino espiritual, un reino en donde los que pertenecemos a Él hemos nacido de nuevo y deseamos santificar y glorificar el nombre del Señor. Que pedimos, a diferencia del resto de la humanidad, pedimos que el gobierno de Cristo venga sobre nosotros, que gobierne sobre nosotros. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Se acuerda? Así comenzamos con estos temas y hemos visto muchas características: un reino de santos, un reino de justicia, un reino de luz, de gente trasladada de las tinieblas a la luz, un reino de ungidos, hermanos, de gente que está unidos al ungido para siempre. Tenemos comunión con el Señor Jesús por toda la eternidad. En fin, un reino maravilloso al que pertenecemos, que también se le conoce como el cuerpo de Cristo o la iglesia. Este era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo: crear un reino espiritual y eterno para que le dieran gloria al Padre. Por medio de Jesús se establece este reino, que se establece por medio de la unión
espiritual del creyente con el Cristo resucitado. ¿Cierto? ¿Quiénes pertenecen a ese reino? Levante la mano. Todos los que son sellados por el Espíritu Santo, todos los que nacieron de nuevo, decimos eso. No se ponga a bailar o lo excomulgo. Se antoja. No, ya. Sigamos. Entonces, somos unidos a Cristo y como somos templo del Espíritu Santo, casa espiritual, somos el reino de Dios. ¿Y cómo se nota? Bueno, porque Él gobierna en ese territorio que compró con la sangre de su Hijo y se hace su voluntad en nuestra vida. Así como se hace en el cielo, también en este territorio que Él compró para su gloria. ¿Cierto? Y los que pertenecen ahí tienen una vida, o deberían de tener, vidas llenas de bendición. Vidas llenas de bendición. Porque dice aquí que serán bienaventurados. Muy dichosos, muy bien, muy felices, muy afortunados. Depende la versión que le guste. Esas son las palabras. Eso significa la palabra bienaventuranza. Vamos a ver cómo este mensaje no fue para toda la multitud. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él se alejó, se fue al monte y solamente sus discípulos le siguieron. El mensaje es para aquellos que creyeron en él, los que iban a recibir el reino. Y dice, abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le quiero leer 2 versiones más, pero es bueno que usted vea más versiones para que entienda lo que significa la expresión. Dice la palabra de Dios para todos, Mateo 5:3, dice, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. También estamos viendo además lo que significa ser pobres de espíritu, ¿verdad? Ser pobre de espíritu significa reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios. Reconocer que necesitamos de Él, que dependemos de Él, que solos no podemos encontrar la dicha y la felicidad que solamente puede venir de Él, hermanos, ¿verdad? Dice entonces, palabra de Dios para todos, afortunados los que reconocen su necesidad espiritual. Miren, la fortuna de la vida de Dios va a caer y va a ser notoria en aquellos que reconocen su necesidad espiritual. ¿Y cuál es la bienaventuranza? ¿Cuál es lo que se va a cumplir en ellos? El reino de Dios les va a pertenecer. El reino de Dios, con todo lo que implica, todas las bendiciones y toda la riqueza espiritual que hay en ella, les va a pertenecer a aquellos que reconozcan su necesidad de Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios bendice a los que son pobres en espíritu. Dios bendice a los que son pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. ¿Cuántos ya se dieron cuenta de la gran necesidad que tienen de Dios? Para ustedes es el reino de Dios. La gente que piensa que no ocupa eso, no va a vivir, ni a recibir, ni a gozar de las bendiciones de este reino espiritual. El peor enemigo de esta condición de pobreza espiritual es el egoísmo, ¿verdad? Primo hermano de la autosuficiencia. ¿Conoce gente que dice que no ocupa de estas cosas? Yo no ocupo esas cosas, es para ignorantes, para locos. Yo puedo, yo tengo, yo hago, yo no necesito de esas cosas. Hermanos, la gente confunde que le vaya bien económicamente o en otras áreas con bendiciones de Dios y no tiene nada que ver unas con otras. Dice entonces, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. ¿Qué va a pasar con esa gente que reconoce su necesidad, su dependencia? Le va a pertenecer el reino que fue puesto en Cristo al estar unidos a Él y tener acceso a toda esa plenitud. Dice
Se puede decir cada una de ellas, cada bienaventuranza podemos leer, qué felices, qué dichosos, qué afortunados, cuán bendecidos son. Muy bien por ellos. Dios ha declarado bendición sobre los que, en este caso, reconocen su necesidad de Dios. ¿Está bien? Eso significa. Ahora la pregunta sería, ¿a quién le gustaría crecer y vivir la plenitud de una vida feliz, dichosa, afortunada, bendecida? ¿Sí? Nomás bien, mija, tú sí sabes. Cundo, sí, muy bien. Pero siempre va a haber gente que dice, pues yo no ocupo eso. Soy feliz. Tengo rancho, 3 puercos, 2 camionetas. ¿Qué voy a andar ocupando yo esas cosas? Hermanos, necesitamos de Dios. Hermanos, necesitamos milagros de Dios. Hermanos, necesitamos recibir de Dios, porque hay muchas cosas, las cosas verdaderas. Mire, las bendiciones que el hombre anda persiguiendo en este mundo son terrenales, temporales y que sacian las emociones. Las bendiciones que vienen de Dios son espirituales y eternas, que llenan de una plenitud de vida al alma del hombre. Son bien diferentes. Nada tiene que ver una con la otra. Y tenemos que aprender a ver la gran diferencia. Vamos a ver en el Antiguo Testamento ejemplos de estas bienaventuranzas. Y de que lo que estorba. Aquí el estorbo para ser pobres de espíritu es ser orgulloso, ser soberbio, ser altanero, ser autosuficiente. ¿Ok? Dice Proverbios 29:23. Hay un comentario que estudio yo que es traducido del inglés y cuando habla bienaventurados dice, Dios ha declarado bendición sobre los que son pobres de espíritu, los mansos, ¿ok? Dios declaró bendición sobre los que son pobres de espíritu. Dios declaró que van a llover sobre él bendiciones. ¿A quiénes? Los que reconocen su necesidad de Dios. Proverbios 29:23 dice, el orgullo termina en humillación. ¿Dónde están los orgullosos de Casa de Oración La Piedad? Son los que no vinieron, ¿sí o no? Claro. Entonces dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. ¿Será bueno que aprendamos a humillarnos? ¿A reconocer nuestra necesidad de Dios? El orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Salmo 51:17, muy conocido este salmo de David, dice así. Salmo 51:17. El sacrificio que sí deseas, le dice David a Dios, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Usted se lo sabe, al corazón contrito y humillado, tú no rechazarás, oh Dios, ¿verdad? En la Reina Valeria que nos gusta. Entonces, bueno, ¿cuál es el asunto? Este corazón, este tipo de corazón que se quebranta, que se humilla y que declara su necesidad de Dios, es un corazón que Dios no puede rechazar. Esa es la forma de acercarse a Dios. ¿Ok? Un corazón que entiende claramente, que ha reconocido claramente su necesidad de Dios para seguir adelante. Isaías 57:15. Estamos hablando del pobre de espíritu. ¿Qué es el pobre de espíritu?
Alguien que no se cree ni tan bueno, ni tan fuerte, ni tan inteligente, ni con tantos recursos, ni con tantos conocidos, ni con tanta inteligencia para enfrentar la vida solo, sino que reconoce que necesita de Dios. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, Isaías 57:15 dice así: el alto y majestuoso que vive en la eternidad, o sea Dios, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Ah, qué bonito. ¿Cuántos quieren vivir con Él? Estar con Él, tener esa vida estrecha con Él. Y mire que la manera de hacerlo y de acercarnos es teniendo un espíritu arrepentido y humilde. El verdadero arrepentimiento es humillación, hermanos. Alto y majestuoso, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo, dice: yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. ¿Cómo se parece? Esta es la sombra y la figura, ¿verdad? ¿Cómo se parece a la realidad que habla Pablo cuando dice que juntamente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, ¿verdad? Los que le hemos recibido como Señor. Dice así, Isaías 57 continúa, dice: restauro el espíritu destrozado del humilde. ¿Cómo es el espíritu del que se humilla? Destrozado, quebrantado, humillado, reconociendo su necesidad de Dios. No es altanero, no es orgulloso, no es vano, no es altivo, no se cree el muy. Este está quebrantado, humillado, derrotado, hecho pedazos, reconociendo: no puedo más sin ti, Señor, ven, ayúdame, Señor, necesito de ti. De ellos es el reino de los cielos. Y dice: restaura el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. ¿Cuántos tienen un corazón arrepentido? Mira, hermano, alguien que de verdad se arrepintió, cada día se sigue arrepintiendo. El arrepentimiento no es un hecho histórico que pasó una vez y para siempre. Debemos saber que fallamos, que nos equivocamos, y tenemos que aprender a arrepentirnos, confesar nuestra falla, ¿verdad?, delante del Señor. Él nos perdona y nos limpia de toda maldad, hermanos. Dice: reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Así es que de ellos es el reino de los cielos, porque Dios ama al de corazón quebrantado, ya lo vimos. Al que se humilla, al que reconoce, al que no confía en Él. Maldito el hombre que confía en el hombre y pone su confianza en su fuerza. ¿Cuántos se sienten tan fuertes, tan palancas, tan inteligentes? El Señor es experto en mostrarnos cuánto le necesitamos. Cuánto le necesitamos. Lucas 18:10. Este ejemplo, bueno, es un clásico, ¿verdad? Dice así: es Jesús enseñando al pueblo. Lucas 18:10 dice: 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Los expertos de la ley, los que dirigían al pueblo, eran incluso la autoridad del pueblo, ¿verdad? Las guías espirituales del pueblo. Y dice: uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. ¿Sí saben que los cobradores de impuestos eran los más despreciados de todo el pueblo? Les llamaban publicanos, ¿cierto? Y ellos trabajaban recaudando impuestos a favor de Roma, a favor de los romanos. Así es que además de pecadores eran considerados traidores y eran los más despreciados del pueblo. Y dice: el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El otro es un publicano. Recuerda la Reina Valera.
Uno era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Miren, apartado de los demás, y todos escucharon su oración tremenda, ¿no? Dice: te agradezco, Dios, que no soy como todos estos tramposos, pecadores adúlteros. Y yo no sé si los volteaba a ver así como chusma, chusma. No sé. Esa gente que piensa que por vivir una religión es superior, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no hay justo ni uno? Y que todos somos pecadores y necesitados de Dios. ¿Sí sabemos o no? Bueno, tramposos, pecadores adúlteros. Para nada soy como este cobrador. O sea, este estaba peor. Para nada soy como este cobrador de impuestos. Híjole. Dice: para nada soy como ese cobrador de impuestos. Yo soy de casa de oración. Yo, hasta mi único día libre, voy al pádel a jugar fútbol para santificarme, haciendo deporte. Soy de la alabanza. Si ocupan, soy ujier. Hago la limpieza y a veces hasta diezmo. No, soy chulada. No es cierto, no dice así, vamos a ver. Dice: ayuno 2 veces a la semana. Te doy el diezmo. ¿Con quién está hablando? Dice que con Dios, pero dice la Reina Valera que decía a sí mismo. Se estaba alabando, ¿no? Se estaba echando porras él de lo bueno que era. Dice: ayuno 2 veces a la semana. Te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor. ¿Qué había en él? Un corazón contrito y humillado, reconociendo su falla, su pecado, su necesidad de perdón, de misericordia delante de Dios. Y él solo decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo, dice Jesús, les digo que fue este pecador y no el fariseo. Les digo que fue este pecador, el publicano, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Cuántos saben que Dios bendice al humilde y rechaza al soberbio? Eso está escrito en un montón de frases de la Biblia, hermanos. Es una verdad que nosotros tenemos que saber. Entonces, el pobre de corazón es el que no se siente con las capacidades personales de agradar a Dios, sino que sabe que depende de la gracia del mismo Señor para poder caminar y vivir una vida agradándole. Dice: pues los que se exaltan a sí mismos, serán humillados. Y los que se humillan serán exaltados. Tenemos que aprender, hermanos, a humillarnos delante del Señor, a reconocer quién es. Él nos hizo y no nosotros a Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿o no? Dependemos de su misericordia y de su gracia. Híjole, entonces los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Mateo 18:3. Entonces, ¿quiénes pertenecen al reino de los cielos? Los pobres de corazón, los pobres de espíritu,
los que reconocen su necesidad de Dios, los que no pueden, saben que no pueden confiar en sí mismos, reconocen que su inteligencia, sus tesoros, sus conexiones son limitadas, pero la misericordia de Dios no tiene límites. Mateo 18:3. Ahora que están los niños acá, hay que aprovechar. Dice Jesús: les digo la verdad, esta es la verdad. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, ¿como qué? Aquí el Señor nos está hablando de un cambio radical, hermanos. A menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Qué ejemplo tan maravilloso, hermanos. Mire, los niños pequeñitos saben que dependen de su padre. Saben quién es su refugio. Saben en dónde está su seguridad. Ellos no piensan que ellos van a pagar esto o aquello. ¿Los ve preocupados por la renta ellos? ¿Por los frijoles? ¿Sí los ve angustiados? ¿En quién confían? En su papá. Los niños ni entienden. Hermanos, si no nos volvemos como niños, de reconocer nuestra necesidad de nuestro Padre, la dependencia que tenemos de Él, su autoridad, su guía, su cuidado, su protección. Dice aquí Jesús, no pueden ver el reino de Dios, no pueden caminar en el reino de Dios. El niño sabe que él no puede. ¿Ha visto niños llorando? Es que no pelo. No puede. ¿Y a quién? ¿Dónde espera la ayuda? Del papá, de la mamá, ¿sí o no? Hay videos bien bonitos de eventos donde están los niños que van a cantar o van a bailar o algo. Pobrecillos, ya ven que los ponen a hacer carriles. Y se ven que están así angustiadísimos. ¿Han visto esos videos? Son bien bonitos. Y de pronto ven al papá o a la mamá. Ya están tranquilos, ¿no? Ya de pronto llegó la paz, la tranquilidad, ahí está la confianza, ahí está lo que ocupan, ahí está lo que necesitan, y ahora sí a bailar, a cantar, a lo que los hayan disfrazado, pobrecillos, ¿verdad? Porque ahí está su seguridad. ¿Nunca se perdió usted cuando era chiquillo? Y que de pronto volteaba para todos lados y no veía a la mamá, al papá. Yo todavía me acuerdo, si se espanta uno. Es todo lo que tiene, ¿sí o no? No conoces a nadie más, no sabes qué hacer, dependes de ir agarrado de tu papá, ¿o no? Mira, hermano, dice Jesús, si no nos apartamos de nuestros pecados y nos volvemos como un niño, además el niño cree. ¿Usted cree que el Señor le cuida? ¿Que el Señor le bendice? ¿Que el Señor le protege? ¿Que el Señor está con usted siempre? Así que el que se vuelva tan humilde, vea, es humillación. Tan necesitado de mí significa, si no se vuelven así de necesitados de mí, como un niñito de 2 años es necesitado de su papá. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. ¿A qué reino pertenecemos, hermanos? Y necesitamos aprender a vivir reconociendo nuestra necesidad y dependencia de Dios. Y de ellos es el reino de los cielos. Con todas sus riquezas, con todas sus bendiciones, con toda la plenitud, con todas las respuestas, con toda la compañía, con todo el amor, con toda la misericordia que Dios ofrece a sus hijos. Filipenses 3, 8 al 9. Dice
Pablo. Así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Conocen este pasaje. Él habla de todas las cosas en las que antes confiaba, puros logros personales y hasta religiosos. Y hoy dice, entendí que lo único valioso que hay en mi vida, lo único que me da valor hoy, es haber conocido a Cristo. Y todo aquello que antes era importante para mí, ahora lo tengo por... Muy bien. Dice, así que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Vea la humillación. Si dices mi Señor, es que tú eres siervo, ¿cierto? Y dice, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. La comunión, la unión. Ya no me apoyo en mi propia justicia. El problema de Pablo es que él creía que había cumplido la ley al pie de la letra, que eso le contaba. Él se consideraba justo. Fariseo de fariseos, judío de cepa, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. Este hombre creció a los pies del hombre más prestigiado, el maestro más prestigiado, Gamaliel, ¿se acuerda? Celoso de la ley, es más perseguidor de estos que se dicen la iglesia. Sentía hecho a mano. Este Pablo se sentía la cuarta persona de la Trinidad. Ya no me apoyo en mi justicia, ya no confío en mi justicia. ¿Cuántos todavía confiamos en nuestra justicia? Yo a veces todavía hablo con gente que confía en que por lo que hizo, que porque él hizo, porque él de un día dio, porque un día fue, porque un día... Lo único que nos da valor delante de Dios, que nos hace acepto delante del amado y nos abrió la puerta del cielo, es que arrepentidos creímos en Jesús. Y Él vino a habitar en nosotros y ahora estamos en Él y tenemos el reino. Eso es lo único que nos cambió, ¿verdad? El estar en Él, el conocerlo a Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia, mi propia manera de vivir, que la hacía muy bien según Él, por medio de obedecer la ley. En eso confiaba Él. Soy justo porque obedezco la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. ¿Cuántos ya entendimos esto? Es porque creímos, hermano. Es por gracia, por misericordia, y accedimos a este regalo cuando creímos, por medio de la fe. Dice, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Llegó a ser justo por medio de la fe en Cristo. Bien, hermanos, entonces, bienaventurados, dichosos, felices, afortunados, he declarado bendiciones para su vida, dice Dios, los que reconozcan su necesidad de mí. De ellos es el reino de los cielos. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Primero, vamos al segundo. El día de hoy vamos a hablar estos dos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Mateo 5:4, se lo leo en la Reina Valera. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántos lloramos? ¿Cuántos hermanos los llorones? Yo soy bien llorón. Ahora, el ser humano llora por un montón de cosas, ¿sí o no? O sea, ¿por qué cree que lloran los de las Chivas? Ya, o sea, todos los entendemos, ¿sí o no? O sea, es muy triste su situación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sin embargo, si ustedes, yo les invito que hagan esos ejercicios, agárrese una buena concordancia y vea cuando la gente llora y clama a Dios por qué está llorando. El 80% están llorando por las consecuencias de apartarse de Dios. Es la realidad. Las consecuencias de la desobediencia, la vida de la disciplina, porque Dios al que ama disciplina,
Y otro 20% pues es por seguir a Cristo, por la persecución y las dificultades normales de la vida, ¿verdad? Hay cosas que son normales en nuestra vida. La enfermedad, el perder a un ser querido, hay violencia, hay situaciones, hay accidentes, ¿sí o no? Y el cristiano también llora. No es como la novela, los cristianos también lloran. Ya los chavos ni entienden el chiste. Pero todos los de mi rodada para arriba, los cristianos también lloran. Porque nos pasan las mismas cosas que a la gente. Pero el cristiano experimenta un dolor que solo el cristiano experimenta. El dolor de fallarle a Dios. El dolor de pecar que te parte el alma. Que lloras amargamente. ¿Se acuerda de Pedro? Que salió y lloró amargamente. No, ni él podía creer lo que había hecho de traicionar así a su Señor. Vamos a ver. Bienaventurados, felices, dichosos, llenos de felicidad. He declarado bendiciones para ellos, los que lloran y serán consolados. No te vas a perder en la depresión, ni en la frustración, ni en la tristeza. Serás consolado. Serás consolado. Porque Dios es fiel, hermano. Dice así, Salmo 40, 1 al 3. Pues este ya saben que es mi favorito, así es que este siempre lo pongo en la Reina Valera porque así va la canción, ¿no? Y en la Nueva Traducción Viviente no se parece a la canción. Pero pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Me sacó, me rescató y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermano, el Señor es fiel. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas que tú ni entiendes, no comprendes. Puedes decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no me dejará y nunca me desamparará. Yo clamé, oyó mi clamor, estaba yo sufriendo, llorando, clamando a Él. Y Él escuchó mi clamor y me rescató del hoyo, ese pozo cenagoso. ¿Qué son? La vida de pecado, las malas decisiones, el caminar lejos de Él. Y sin embargo el Señor escucha el clamor, el llanto, el dolor de sus hijos. Y cuando te arrepientes y lloras y sufres reconociendo tu falla, el Señor va y te rescata, hermano. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Hubo consolación para este hombre que clamó al Señor? Que estaba en el pozo de la desesperación, en la desesperación. ¿Cómo les gusta hoy? La depresión, la ansiedad, el estrés, la frustración. Pero clamaron a Dios. Y vino la consolación, el rescate y la afirmación. Y además hizo que ese acto de bondad pudiera expresarse
para que otros, al ver la maravilla que Dios hace en nosotros cuando nos levanta, puedan voltear a ver a Dios y crean, hermanos. A eso se refiere. Híjole, me dieron ganas de cantarla, pero no, se nos acaba el tiempo. Salmo 126:5. ¿Los hombres también lloran o no? Si no, pregúntale a las feministas. Tenemos que ser tiernos y llorones. No, hermano, el hombre tiene que aprender a tener empatía y sensibilidad. No podemos hacernos insensibles ante las necesidades de los demás y menos ante el pecado. Endurecernos delante del pecado, ser insensibles al pecado, es la peor tragedia, hermano. Salmo 126:5 dice: los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. ¿A quién le gusta esto? Hemos pasado momentos difíciles, ¿no? ¿Se han habido momentos de sufrimiento en nuestra vida? Claro, terribles, difíciles, donde hemos llorado. Pero seguimos caminando en el Señor y confiando en Él. ¿Qué va a pasar? Regresaremos gritando de alegría, con cánticos de alegría y de festejo, de gozo. Dice: lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. A veces la lucha de la vida es difícil, es complicada, y lloramos, y nos cuesta trabajo. Pero el Señor bendice, hermano, el trabajo. Estábamos platicando ahorita con un hermano acerca de resultados en una de las iglesias que se ven de inmediato. Cuando tú trabajas, Dios bendice el trabajo. Y aunque sea difícil y sufras, el Señor recompensa. Segunda de Crónicas 7:13. Ahora sí vamos a meternos al punto. Este llorar ahí es el llorar de saber que pecamos, de saber que fallamos, de saber que desobedecimos. Lloramos cuando sabemos que no estamos alcanzando lo que Dios quiere de nosotros y que somos a veces lentos y tercos. ¿Alguien ha llorado por eso? ¿Que reconoce eso? Hay un montón de veces. Que reconozco que el Señor está haciendo un trabajo en mí y a veces me desvío de lo que Él quiere. Y me encuentro haciendo algo bien diferente a lo que me pidió y me encargó. O que en un momento de descuido emocional ya la regué y he pecado. ¿Y saben qué? Uno llora, uno le parte el corazón saber que le falló al Señor. Segunda de Crónicas 7:13. Mira qué buen texto, ¿eh? Ahora sí ya nos metemos ahí. Ese llorar y ese dolor de saber que andamos fallando, que no andamos bien. Que ando en mis vanidades, en mis sueños, en mis metas, en mis ideas, en lo que yo creo y lo que yo pienso, lejos de lo que Él quiere para nosotros. Segunda de Crónicas 7:13 dice: puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva. Ay, ¿qué? A ver, despierta el que ya está durmiendo. Aquí dice, una de tantas veces que dice la Biblia, que muchas veces las dificultades vienen del mismo Señor. Y las pruebas y los momentos difíciles, el mismo Señor lo permitió con un propósito. No fue el diablo, no fue tu vecino, no fue la culpa de tu esposa, no porque el que la suegra te fue a ver, no fue porque lo que te echaron en la puerta con sal y una pata de pollo y nada. No, hermano. Puede ser que a veces yo cierre los cielos. ¿Cuál es el contexto aquí? Para que yo siempre confío que pues ya saben de qué estamos hablando, pero muchos ni idea tienen. Aquí le están presentando el templo a Salomón, el templo de Dios, y el Señor dice: ok, echen a andar el templo, yo voy a estar ahí. Yo voy a ir, yo voy a estar pendiente del templo, ¿verdad?
me alegro de que construyan el templo, pero no crean que por tener templo no los voy a estar tratando. Voy a estar vigilante. Ahora sí, entonces dice, puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que devoren las cosechas. Ay, ay, ay. Puede ser que, ¿quién dice que el diablo? Y puede ser que yo mande langostas para que se coman las cosechas, a ver si agarran la onda, porque andan, se salen del huacal. Entendemos el idioma michoacano. Que no salen del huacal. Y dice, que devoren las cosechas o envíe yo plagas entre ustedes. Pero, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora. ¿Ya vio, hermano? A veces este llorar, este llanto y este dolor es lo mejor que puede suceder. Yo podría contarles muchas veces que en el llanto más profundo y de más dolor he visto los más grandes milagros de Dios. Las respuestas maravillosas en diferentes áreas de la vida. ¿Sabe por qué? Porque los que lloran serán consolados. Por eso. Pero llorando por lo correcto. Puedes llorar por una pantalla. Puedes llorar porque no llegan tus audífonos en el Temo. ¿Cuál piden más vara? Y ya no digo más cosas porque andamos muy sensibles últimamente. Y dice, que devoren las cosechas o envíe plagas entre ustedes. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre. O sea, ¿cuántos dicen que son cristianos? O sea, en aquel entonces era el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ahora somos nosotros. ¿Cuántos dicen que son cristianos? Bueno, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Ese es mi canto favorito de los de Christopher, ¿verdad? Christopher hizo un canto bien padre de esto. Y lo cantamos, ¿verdad? Pero hermanos, entendamos. Hay una razón de por qué el Señor permite a veces el dolor y lloramos y pataleamos. Y es el Señor trabajando, porque andamos en malos caminos, porque nos estamos desviando de su voluntad, porque andamos haciendo lo malo y no lo bueno, porque estamos representando mal el nombre que nos fue dado de hijos de Dios. Entonces dice, si se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Repito, estaban consagrando el templo. Aquí voy a estar, pero no quiere decir que voy a tolerar una vida de pecado. ¿Me entienden? Ese es el contexto ahí. Ahora, hoy, ¿en dónde habita el Señor? Hoy, ¿cuál es el templo del Señor? En donde está atento su mirada. Hoy les conviene entender menos este punto, Es que no entiendo. Sí, menos hoy. Miren, pues he elegido este templo, les dice, ahí está hablando del templo de piedra, ¿verdad? El de Salomón, el chido. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo. Un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Bueno, ¿cuántos saben que ahora Él ha elegido nuestros cuerpos como un templo para su Hijo? ¿Cuántos ya entendieron eso?
que ahora Él habita no en templos hechos de piedra, sino en los hijos de Dios, en los que creyeron y recibieron a Cristo como Señor. ¿Cuántos saben o no sabéis que son templos del Espíritu Santo y que sus cuerpos ya ni les pertenecen? ¿Sí sabemos, verdad? No os hagáis, dice el Señor. Sí sabemos. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Yo creo, porque la Biblia lo dice por todos lados, que ahora el Señor ha comprado nuestra vida, pagó un alto precio con la sangre de su Hijo, para que seamos un templo donde su nombre sea honrado para siempre. ¿Usted qué opina? ¿Será o no? Y por eso a veces permite la aflicción y vamos a llorar. ¿Cuántos saben que Dios al que ama disciplina? Y que azota a aquel a que recibe de hijo. Y uno llora. Yo he llorado, hermanos, que el Señor me ha zumbado. No es cosa de gozo cuando estás atravesando una situación así. Pero siempre el Señor lo que quiere hacer es levantarte, establecerte, fortalecer. Órale. No chille, agarre piedras. Sígale, mijo. Porque el camino sigue. Lo vigilaré sin cesar, dice. Porque es muy preciado a mi corazón. A ver. Y está hablando del templo de piedra, hermano. Del templo que hizo Salomón. Y le dice, lo estaré vigilando, lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado para mi corazón. ¿Sabes qué? Ahora su Hijo habita en nosotros. ¿Sabes? Este templo es muy preciado para el Señor. Y lo vigila y trabaja con nosotros también. Lucas 7:36. Este texto lo acabamos de estudiar en otro contexto, pero ahorita es muy claro acerca de este clamor y este dolor por el que llora esta mujer. Acuérdense que estamos hablando, bienaventurados los que lloran. Aquí vamos a ver una mujer que llora. Llora muchísimo. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Pero este me gusta mucho a mí. Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar. Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer. Cuando cierta mujer de mala vida, ¿qué habrá sido esta mujer? De mala vida. Mala vida pueden ser tantas cosas, ¿verdad? La Biblia en el relato, Jesús cuando lo dice, cuando lo escribe el evangelista, queda claro que es una mujer mala, que ha pecado, es pecadora. Sí, como usted y como yo, cada quien en lo suyo, pero hemos pecado, ¿o no? Bueno. Y dice, cuando cierta mujer de mala vida, que vivía en la ciudad, porque es importante que vivía en la ciudad, todos sabían quién era. Era de ahí, la conocían, sabía bien quién era y en qué andaba la señora. Y dice, esa señora de mala vida vivía en la ciudad y se enteró de que Jesús estaba comiendo ahí, en la casa del fariseo. Llevó un hermoso frasco de alabastro, lleno de un costoso perfume. Hermanos, esta mujer pecadora de mala vida, de mala reputación, se cuela a la fiestecita, a la cena, y lleva un hermoso frasco de alabastro. En otras versiones dice que muy costoso, carísimo. Y dice, un hermoso frasco lleno de un costoso perfume. Llorando, ¿qué estaba haciendo la muchacha? La señora lloraba.
Ella sabía que era pecadora. Era una mujer de mala vida, era una mujer que todos sabían que era una mujer de mala fama, y se metió ahí, se arrodilló detrás de él a sus pies. Ya saben que ellos se sentaban a comer sentados en el piso y los pies quedaban hacia atrás. Ya todos saben eso, ¿verdad? No había sillas, había cojines. Entonces ella se sienta atrás de él y le quedan los pies enfrente. Y dice, llorando se arrodilló detrás de él a sus pies. Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús y ella los secó con sus cabellos. Se inclinó y con sus cabellos le secaba los pies que habían sido regados con sus lágrimas. No cesaba de besarle los pies y les ponía perfume, llorando. Esa mujer lloraba. Y lloraba porque sabía que era pecadora. Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí, o sea, lo pensó, no lo habló. Dijo, si este hombre fuera profeta, ya hasta dudó de Jesús por dejarse tocar por una mujer pecadora. Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. Es una pecadora. No es cualquier mujer, es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón, le dijo, el otro pensando. Jesús lo despierta. Simón, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Le dijo así: un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. O sea, una abismal diferencia. De 50 piezas a 500, ¿no? Para uno era un dineral y el otro era mucha feria, pero que se podía pagar. Y dice, un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las 2 pudo devolver el dinero. Ni el que debía muchísimo, ni el que debía poquito. Así que el hombre perdonó amablemente, un hombre amoroso. Obviamente es la figura de Dios, ¿verdad? Perdonó a ambos y les canceló la deuda. ¿A quiénes? Al que pecaba poquito, según él, y a la que pecaba muchísimo. Al que debía poquito y al que debía muchísimo. No digan nada, pero usted, ¿de cuál es? ¿De los que debe poquito o de los que debe muchito? Si se trasladara el pecado a dinero, ¿pudiera pagar o no? Ninguno de los 2 podía pagar. El texto es claro, no podían pagar. Hermano, no hay nada que podamos dar en rescate de nuestra alma. La salvación no tiene precio. Es tan cara, tan cara, tan cara, que nadie la puede pagar, nos la tuvieron que regalar, como dice ahí. ¿Sí sabe o no? Nadie pudiéramos hacer algo tan bueno. Éramos miserables delante de Dios. Por eso nos lo regalaron. Fue por gracia, por medio de la fe. Dice, amablemente le perdonó la deuda a ambas personas. Y le pregunta, ¿quién crees que lo amó más? ¿El que debía 50 o el que debía 500? Simón le contesta, supongo que la persona quien le perdonó la deuda más grande lo ama más. Correcto, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo, mira Simón, ¿ves a esta mujer? Estaba atrás de ella. Simón, ¿ves a esta mujer?
Jesús sabía lo que él había pensado, ¿verdad? Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Mira la diferencia, ¿eh? Cuando yo entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies. Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, y eso que eres rico. Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo, Simón, que sus pecados, que son muchos. ¿Qué le está diciendo ahí Jesús? Sé perfectamente quién es. Por supuesto que sé quién me está tocando. Por supuesto que sé claramente quién es esta mujer y todo lo que ha hecho. Claro que sé quién es. Y le dice, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdone poco, demuestra poco amor. Me encanta este texto. Porque delante, ¿quién dice cuándo es mucho o es poco el pecado? Nada más la mente enferma del ser humano. Nada más la mente engañada del ser humano. Un pecado o 1000 pecados igual te declara delante de Dios destituido de la gloria de Dios. Pecador, ¿no? Y te condena a la muerte eterna. No hay justo ni uno solo, hermanos. Solo a nosotros en nuestra arrogancia somos capaces de catalogar a unos peores y a otros mejores. Pero eso es la mente carnal. Sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, o que considera, él mismo se considera que su pecado es menor, ama poco. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Qué maravilloso texto, hermano. ¿Qué hizo esa mujer? Lloró, se humilló, no dijo ni una sola palabra. Mostró su arrepentimiento con su humillación, con su quebrantamiento, con su llanto, y entregó ahí lo que tenía, lo mejor que había en ella, y lo puso a los pies de Jesús. Los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí, ¿quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué significa? Esa mujer sabía quién era él. Esa mujer sabía que él le podía perdonar. Esa mujer sabía que era el Hijo de Dios. Esta mujer le reconocía que él tenía esa capacidad de perdonar. Y ella fue como una pecadora arrepentida, llorando. Hermano, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Segunda de Corintios 7:8. ¿Cuánto miedo nos da a veces ser confrontados de pecado? Y cuánto a veces los sentimientos se revuelven y se lastiman cuando somos confrontados a veces por la misma palabra de Dios. Y sin embargo, ese dolor, ese llanto que produce esta confrontación y esta palabra que entra hasta partir el alma y el espíritu y discierne y nos expone a las verdaderas intenciones del corazón. Este dolor que produce
el reconocer nuestro pecado. Este llanto que puede venir de esta humillación, si produce arrepentimiento, ese llanto será consolado, hermanos. Es un llanto que va a producir vida, hermanos. Mire aquí el texto de Pablo. 2 Corintios 7:8. Pablo aquí recibe noticias terribles de malas prácticas que había en la iglesia de Corinto y les manda una carta muy agresiva, confrontando el pecado, reclamándoles por su manera de tolerar el pecado y permitirlo y no actuar para erradicarlo de la iglesia. Y dice así, ponga mucha atención: no lamento haberles enviado esa carta tan severa. ¿Cómo los escribió Pablo? Con severidad. Ahorita lo demandan, ¿no? Algo. Le falta amor, ¿no? No lamento. Él está claro. Les dije lo que les tenía que decir. Los acusé de lo que los tenía que acusar. Los confronté con los que los tenía que confrontar. Fui severo y no lamento haberles enviado esa carta. Aunque al principio sí me lamenté. Fíjense, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Él sabía que les iba a doler. Él sabía que unos iban a herir y que otros iban a ofender, pero era necesario confrontar el pecado, hacerlo reaccionar. Y dice: ahora me alegro de haberla enviado. Claro, cuando yo sabía que estaban sufriendo, cuando yo sabía que les había lastimado, cuando yo sabía que esto les causó tristeza, me dolió. Pues los ama el apóstol a la iglesia. Pero ahora dice: me alegro de haberla enviado. No porque los haya lastimado. Eso no me alegra que los haya lastimado. Era necesario. Miren, hermanos, yo me acuerdo, en mi adolescencia y mi juventud fue un poquito accidentada, porque era yo bien atrabancadote, me decía mi abuelo. Entonces eso de descalabradas, roturas, fracturas, raspones, cortadas, esa era mi vida, ¿no? Y a veces llegas a la enfermería de la escuela, la clásica, que te llevan toda la bola ahí a la enfermería y estás sangrando y la enfermera o la maestra de turno, ¿verdad?, que te echa agua oxigenada, porque no sé por qué existía esa cosa. Creo que ya ni se usa esa vaina, ¿no? Bueno, hasta limón con sal me echaron alguna vez en una cortada. Eso sí, muy efectivo, ¿eh? Si cierra la herida, hermano, con la sal, pero arde, hermano. ¿Qué pasa si voy con la patrulla sin la raspada y me echan limón con sal? ¿Por qué me ardía? Por la herida, ¿cierto? Entonces a veces para curar hay que tallarle y hay que echarle. Ahora, mertiolate. ¿Quién le tocó el mertiolate? ¿Cómo ha ido evolucionando, verdad? ¿Cómo arde esa? Deberían de prohibirlo, de verdad, derechos humanos, algo. Me tocó mertiolate. ¿Cómo arde eso? Eso se debe probar todos esos remedios, ¿no? Bueno, y causa dolor o no, pero será necesario para atender, para ayudarle a alguien. No me refiero al método, ¿eh? Ya gracias a Dios nos modernizamos. Ya hay otras cosas, ¿no? Pero hermano, llegas y la enfermera te hace así, brincas, ¿no?
Voy a poner otro ejemplo mejor, porque ese está, como los demás, hoy en día, no me sirve este ejemplo, porque hoy en día el máximo esfuerzo que hacen los chavos es así. Entonces no me sirve, no estoy llegando a la multitud. Pero miren, por ejemplo, si ustedes ponen sus dos manos acá, en el lado derecho, abajito de la costilla, donde se acaba la costilla, y si aprieta un poquito, ¿qué le pasa? ¿Sí le duele? A mí no me duele nada. Pero cuando estaba enfermo de la vesícula, ¡ay, hermanos! Llegabas a la consulta, a ver, lo voy a revisar, ¡ah! Te meten ahí. O sea, te dan ganas de patearla y hacer, es terrible. Y los doctores como si nada, a ver, déjame ver. ¡Ay, hermanos! Un dolorazo. La vesícula ahí es un dolor impresionante, ¿no? ¿Por qué ahorita no me duele? Porque ya no tengo, ya hasta la quitaron la vaina. Entonces, a ver, cuando hay heridas, hay situaciones, va a doler, hermano, pero se tiene que atender la situación. ¿Verdad que sí? Entonces, si el doctor no le cose para que no le duela, si no le talla, desinfectarle para que no le duela y no chille y no se enoje. Y más o menos eso viven los pastores. Aquí Pablo se enfrenta a eso. Era necesario. Había que confrontar lo que estaba mal. Había que hablarlo. Y dice, fui muy severo y no me arrepiento. La verdad sí sentí feíto cuando supe que se habían lastimado. Claro que sí. Pero ahora me alegro de haberla enviado. No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran. ¿Le repito? Dice así: no porque los lastimé, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Qué es arrepentimiento? Un cambio de manera de pensar, ¿sí o no? Entonces a veces es necesario que duela. Y a veces va a lastimar. Ser confrontados con la verdad, confrontar el pecado, decir la verdad, poner el dedo en la llaga, duele. Pero si eso produce arrepentimiento, va a dar vida, hermano. Va a producir vida, un cambio de conducta, un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, de visión. Dice, y cambiarán su conducta. Hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Escuche, es la palabra, si quiere usted la revisa en su casa. Con calma, revísela. Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Ya vio cómo dice? ¿Le estaré inventando yo? Vamos a ver, ahí dice. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. O sea que Dios quiere que experimentemos tristeza a veces. Si esa tristeza y ese dolor y esa lastimadura produce arrepentimiento, claro que sí. Porque eso puede producir un cambio en el entendimiento y va a cambiar la conducta, las decisiones, el camino por donde vas transitando y te puede salvar la vida y acercarte al propósito de Dios. Claro que sí. Es normal que haya 4 amenes. Es normal. No, esto no está tan romántico, pues. Pero ahí está. Y hay gente que ahorita ya lo está debatiendo en su mente y en su... Hay gente que ahorita ya está. La resistencia. Así es. Así es. Entonces sigamos. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. ¿Alguna vez un dolor muy grande le ha hecho reaccionar para alejarse del pecado? Por eso Dios lo permitió.
para salvarte, para que reaccionaras, para que brincaras. El dolor tiene un propósito de bendición. Ay, vámonos de esta iglesia, ya está muy rara. Hermano, imagínense si no tuviéramos dolor en nuestra piel. Ay, ni quisiera poner este ejemplo con lo que pasó ahí en México ayer. Lo de la pipa, qué terrible, ¿no? Pero bueno, es muy buen ejemplo. Imagínate que tú te distraes, estás en la cocina, metes la mano al fogón ahí y te distraes viendo la tele o algo. Luego ya te vas al baño y llegas sin mano, se quedó carbonizada ahí. ¿Verdad que no va a pasar eso? ¿Gracias a qué? Al dolor. Al dolor. Te va a doler y vas a quitar la mano, ¿no? Y vas a decir, ¡ah! Y vas a, no, tengo que, apago la tele porque me voy a accidentar, voy a poner atención, ¿sí o no? El dolor produce un cambio de mentalidad. El Señor lo permite. No siempre es malo que lloremos. Si lloramos por causas de que andamos mal, andamos pecando, reconocemos lo que estamos haciendo mal y nos dobla y nos quebranta, hermano, nos lleva al arrepentimiento, eso va a producir vida. Y bienaventurados los que lloren, porque serán consolados. El Señor va a responder, vendrá a sanar, vendrá a fortalecer, te va a establecer y te va a encaminar nuevamente al propósito que llamó para ti. Es así. Y dice, Dios desea que suframos. Lo que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación, como ese que salvó su mano, ¿no? Gracias al dolor que Dios permitió. Y dice, no hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Hermano, no se lamente de ese tipo de dolor y de lastimaduras. Esa clase de tristeza va a producir arrepentimiento y vida. Pero la tristeza del mundo, eso es otra cosa, Pero la tristeza del mundo a la cual le falta el arrepentimiento resulta en muerte espiritual. O sea, el dolor por cosas del mundo, el sufrir por necesidades que nos inventa el mundo, o el dejarnos llevar por necesidades de las emociones que nos pueden llevar a depresiones crónicas, eso produce muerte, hermano. Necesitamos reaccionar. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. El mismo Señor nos levanta, nos abraza y nos acompaña y nos fortalece y nos establece. Hermanos, se vale llorar. ¿Se han llorado cuando le han fallado a Dios? Solo el nació de nuevo sabe lo que es eso. Es un dolor que parte el alma, hermano. ¿Y sabes? Viene el consuelo. Viene el consuelo del Señor. Sí, después de 2, 3 cachetadas guajoloteras que nos ponen en disciplina el Señor. Nos ama el Señor. Y tiene propósitos eternos para nuestra vida. Y nos va a encaminar en su voluntad. Dice, la clase de tristeza que es de Dios nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Dale un aplauso al Señor. Póngase de pie, hermano. Mire, la vida del reino está llena de bienaventuranzas y bendiciones y planes de Dios hermosos para nuestras vidas, hermano. Y ahora nos va a explicar cómo accedemos a todas esas bendiciones, ¿verdad? Bueno, es para los que son pobres de espíritu. Y es para los que saben llorar y arrepentirse cuando fallan delante de Dios. Sabemos que si somos pobres de espíritu, el reino de los cielos nos pertenece en Cristo Jesús. Y si sabemos que si sabemos llorar
por causa de nuestras fallas delante de Dios, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad y darnos la consolación en su Hijo Jesucristo. Vamos orando. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por trasladarnos a tu reino. El reino de las bienaventuranzas, de la dicha, de la felicidad, de la fortuna, del amor, de la vida plena en tu Hijo. Gracias por decirnos cómo acceder a estas maravillas que ahora ya están en nosotros. Gracias por tu Hijo, que en la cruz nos compró para ti. Gracias por trabajar en nuestra vida. Tú que comenzaste la buena obra, la perfeccionarás. Somos tuyos, Señor. Tómanos de tu diestra y guíanos por tus sendas de justicia. Reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, amén. Apláudale al Señor. Dios le bendiga, hermano.